Hoy es el Día de la Salud. Tenía que empezar así, lo siento tirar de tópico, pero uno que es un periodista de la vieja escuela, hoy, jueves 22 de diciembre, no podía empezar este campanazo de otra manera. Hoy es el Día de la Salud. De hoy en un año, decía mi abuela, que en paz descanse, en mi tierra zamorana y en muchos otros sitios. Pues de hoy en un año, aunque en la España en la que vivimos, pues más que de un año para otro, hay que pedir ya, como he dicho a veces, de un día para el siguiente, de 24 en 24 horas. No se apuren si pertenecen ustedes a ese 99,9987% de españoles a los que no les ha tocado la lotería. Como se ha escrito hasta la saciedad acerca de esto, y hay muchos estudios y tratadistas mucho más versados en la materia que yo, baste simplemente decirles que el 90%, esto es un dato corroborado científicamente por expertos y por asesores financieros, el 90%, 90 y tantos por ciento de las personas que, bueno, pues de una posición discreta, la que podemos tener todos, con un mejor o peor pasar que decían antes, que de repente le llega una pila indecente de millones, se arruina exactamente en un año. Está calculado el segmento de tiempo. No me pregunten por qué. Bueno, sí, es fácil, ¿no? Determinar. Un año es un periodo natural, aparte de ser un ejercicio contable para muchas cosas. Se arruinan en un año. Y hay algo terrible. Esto a lo mejor no se lo han contado ustedes o no lo han leído, seguro que muchos de ustedes sí, porque tampoco es algo que nunca se hayan publicado estudios, ni informaciones, ni reportajes en torno a esto. Hay algo, digo, más terrible, y es que no solamente la gente se arruina, es decir, imagínense que de repente a alguien le tocan 50 millones de euros a la lotería, simplemente partiendo pues de lo que tenemos todos, de una nómina, una vivienda habitual, el que la tenga, un cochecito, mucha deuda, pero mucha deuda que vas balanceando con un ingreso regular al mes, mientras no te despidan o no pierdas tu trabajo, ¿no? La mayoría de la gente que se arruina lo hace no perdiendo el dinero y quedando a cero, sino quedando en menos 50. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando te llega una cantidad indecente de millones llovida del cielo, empiezas a contraer compromisos financieros y deudas porque tienes 200 tíos de repente que te surgen como las setas, que te dicen invierte aquí, invierte allí, no, mírate esto, mírate lo otro y tal. Y esto es algo, y ni aún así, porque luego los ciclos financieros y bursátiles vienen como vienen, pero digo que normalmente la gente que no es pues experta ni tiene por qué serlo, pues va haciendo caso a lo que le van diciendo, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues a una conclusión, y es que muchas veces Dios escribe derecho con renglones torcidos, o al revés, y pareciendo que el cielo nos ha hecho un regalo, pues lo que nos ha traído es bueno, pues una bola como las de los antiguos penales que nos lastran ya de por vida, o al revés, ¿no? A lo mejor que nos puede ocurrir es eso, continuar viviendo dentro de una relativa felicidad o tranquilidad, sin mayores riquezas regaladas ni fáciles, pero sin mayores penurias, ¿no? Esto pues puede parecer un poco estoico, un poco, si quieren, pues el consuelo del pobre o el consuelo del tonto, pero al final esto es como el juego del ajedrez, ¿no? Eran los árabes y no solamente ellos los que decían que pues uno durante algún tiempo es el rey, otro es el peón, otro es el alfil, otro es el caballo, y al final vamos todos a la misma caja. Estamos en manos del azar, en manos del destino. Yo creo eso, a lo mejor otros piensan otras cosas. Escapa y excede a nuestro control. Lo que no excede a nuestro control, o al control de las grandes organizaciones, en este caso políticas, y engancho ya con un año 2023, que va a ser muy importante. Tenemos una primera cita electoral a la vuelta de la esquina, importantísima, 28 de mayo de 2023, municipales y autonómicas. Lo que digo no tiene que quedar al albur de la suerte ni del azar, es el éxito que las distintas formaciones políticas en Liza, el próximo 28 de mayo, puedan procurarse. Hay que empezar ya, bueno, habría que haber empezado ya hace años, y sobre todo hace meses, a trabajar en las estructuras territoriales, en las estructuras locales, en la presentación de listas de candidatos, bueno, pues que vayan a lo que se hace en las campañas electorales, a besar niños, a abrazar a señoras y a señores, a los mercados, a repartir octavillas, todas estas cosas, ¿no? Que ahora que parece que las redes sociales son las que están enseñoreadas del panorama propagandístico de la política, pues en los pequeños pueblos, en los pequeños entes locales siguen teniendo pues mucha importancia, porque allí nunca se incidirá lo suficiente en ello, la gente vota a la marca,
perdón, a la persona, no tanto a la marca, no tanto a las siglas como a la persona que se presenta para alcalde y que al final pues es el que te va a arreglar el socavón de tu calle o el semáforo, te va a pintar el paso de cebra, etcétera, etcétera. Lo que percibo de momento es que solamente los dos grandes partidos, los dos grandes portaaviones, ¿qué le vamos a hacer? Es así, no digo que esto sea lo que yo deseo o deje de desear, lo que yo quiera o deje de querer a estas alturas ya de mi vida profesional, carece de importancia, importa pues eso, un rábano. Lo que veo, lo que percibo, y por tanto lo cuento así, es que solamente los dos grandes partidos, los dos grandes actores políticos del sistema, PSOE y PP, tienen ahora mismo la maquinaria electoral perfectamente lista y engrasada. Ciudadanos está en Almoneda. Después les voy a ofrecer una conversación que he tenido hace unas horas con Juan Carlos Bermejo, que es un economista notable, un buen amigo, y alguien que quiere participar en la refundación de lo que queda de Ciudadanos. Ojalá salga a flote, porque cuantos más actores políticos, pues mejor. Ojalá Vox, que es a donde quiero llegar también, tenga un buen resultado en estas municipales y autonómicas, pero a tenor de lo que voy viendo, y ahora también charlaré con Ricardo Morado, que tiene mucha información acerca de este asunto y de esta formación política, conforme a lo que voy viendo, pues claro, es que hay muchos sitios donde ni tienen candidatos todavía, ni se les esperan. Ciudadanos tampoco. De Unidas Podemos paso de hablar, no hablo, como dicen los jóvenes, no me da la gana, como si se hunden. Ojalá se hundan más del todo, y ni aún así restañarían todo el daño que han hecho. Vox ahora mismo carece de candidatos en un buen número de grandes capitales de provincia y de grandes municipios de España. Javier Ortega Smith dijo hace meses que iban a presentar candidatos en todas partes o en prácticamente todas partes. Pues no lo veo yo todavía. Me importa bastante más Vox que Ciudadanos, pero no porque yo sea de Vox o lo deje de ser. Ya sabe todo el mundo a estas alturas que sí he podido tener y conservar todavía muchas simpatías y muchos amigos en esa formación política. Últimamente soy crítico con ella desde hace 6 meses. Los mismos que antes me daban abrazos, ahora me dan leña todos los días. Es el tercer partido político del sistema y, por tanto, como tercer partido político, tiene que tener la fuerza y la representatividad que merece y que refleja pues esa sensibilidad de parte de la sociedad española. 4 millones de votos, 3.900.000 en las últimas generales, que no es un tema menor. ¿Qué diría Rajoy? O se espabilan, o se ponen las pilas, o les levanta el Partido Popular la merienda en todas partes. No digo el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ojalá se hundiera también, ¿no? Quedará reducido a la mínima expresión. Muy importantes esas elecciones y a partir de ahora nos ponemos ya el chip preelectoral, el chip electoral, con las uvas ya, nos ponemos aquí el pilotito de modo pre-campaña y escucharemos y veremos cosas que espero que no nos hielen la sangre, como nos la hiela ya diariamente Pachi López y sus secuaces, siempre a las órdenes de su sanchidad. Escucharemos y veremos cada vez más sobreactuaciones, mensajes más forzados, más leña a la hoguera de la crispación y procuraremos mantener la calma, no solamente el paisano en general, la ciudadanía en general, sino también los que nos dedicamos a este oficio de contarlo y, por favor, espero que no acaben de perder los estribos, los que deberían de darnos ejemplo, que son los políticos, porque si no estaremos perdidos. Arrancamos ya esta retaguardia de este jueves 22 de diciembre de 2022. Enhorabuena de nuevo a todos los premiados y a todos los afortunados y los que no, pues a seguir trabajando. Don Ricardo Morado, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, don Eurico. Yo, desgraciadamente, no me encuentro entre los premiados, pero bueno, no vamos a decir lo de la salud porque ya es demasiado manido, así que vamos a dejarlo estar. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Que me quede como estoy, que no me venga un socialcomunista a robar, ni a molestar, ni a cosas peores. Don Ricardo, yo estoy haciendo un poco de coche escoba estos días con algunos de los protagonistas que pasan por aquí. Quiero hablar con usted de un territorio que Ricardo Morado conoce bien. ¿Cuál es? El de la política local, el de la política municipal y también, bueno, el de la política autonómica. Dentro de 5 meses, 28 de mayo, quedan ya, pues eso, sí, exactos. Prácticamente tiene lugar una cita importantísima, que además va a ser un punto de inflexión. Son una suerte de primarias, aunque en España no se denominen de tal forma, en las que pues las distintas formaciones pues van a testar, van a medir sus fuerzas municipales y autonómicas en la mayor parte de las comunidades. Aquello que los que tenemos más de 50 años, sabemos de lo que hablamos, se llamaba de vía lenta, ¿no? ¿Quién se acuerda ya de aquello, Ricardo? Las comunidades de vía lenta y de vía rápida, las del 151 y las del 143. La importancia, don Ricardo, vamos a empezar por lo general y luego vamos bajando a lo particular. La importancia de unas municipales no son unas generales, son mucho más complejas.
solamente dos cuestiones. Primero, tienes que tener candidatos en todos los municipios, o en el mayor número de ellos posible, de España. España tiene 8.100, 8.150 entes locales aproximadamente, ¿no? Más o menos, 100 arriba, 100 abajo. Y en las comunidades autónomas también. Y luego, detalle no menor, en estas elecciones, esto parece un tópico, pero insisto, también mucha gente no lo sabe, no se vota tanto a las formaciones políticas, a la marca, al color político, como a la persona. No voy a recurrir al cachondeíto clásico ya de Rajoy, de los vecinos eligen al alcalde y el alcalde elige a los vecinos. Don Ricardo, son unas elecciones muy complicadas. Usted se ha comido unas cuantas. A ver, las elecciones municipales se caracterizan precisamente por eso, porque la marca quizás sea en estas elecciones es cuando menos importa, ¿no? Los candidatos, sobre todo en las elecciones municipales, lo que tienen que hacer es patearse la calle, patearse el mercado, patearse las cafeterías, patearse las tiendas, ir a hablar con los, en este caso en Galicia, con los ganaderos, con los productores, tener en cuenta todas aquellas vicisitudes y todos aquellos problemas que a nivel municipal tienen trascendencia. Y aquellos partidos que llevan trabajando más tiempo en este sentido son los que al final acaban llevándose el gato al agua. No por el tema del partido en sí, sino porque son los que mejor posicionan a sus candidatos y, sobre todo, con más tiempo. Aquí en Galicia tenemos un dicho, que en gallego es «xa te votaré cando sexas alcalde», que traducido al español es «ya te votaré cuando seas alcalde». Sí. Y, no, señora, vótame usted ahora. No, yo ya te votaré cuando seas alcalde. Y eso, traducido a la realidad, significa que todos aquellos candidatos que no son conocidos en los municipios, yo puedo hablar de lo más cercano, que es mi tierra Galicia, pero sé que en el resto de España es prácticamente lo mismo, con diferente idiosincrasia y con diferentes características, pero el concepto es el mismo. Si no conoces a la persona, si no has visto a esa persona preocuparse por los vecinos y por los problemas locales, difícilmente vas a salir airoso y vas a sacar un buen resultado. Y ese es el problema fundamental que tenemos en estas municipales. Además, el gallego es, bueno, no solamente el gallego, no quiero incurrir en los tópicos porque como sabes que tu tierra es mi segunda tierra, pues hombre, aunque solo sea porque la conocemos bien, pero es verdad que el gallego es de natural desconfiado, ¿no? Y esto de ya te votaré cuando seas alcalde, sí, esto es de toda la vida. Igual que otros tópicos, que como tales pues son bastante injustos, aquello que se comentaba o se ha dicho siempre, que en Galicia votan hasta los muertos, hombre, y en Extremadura y en Andalucía, aquí no he visto yo cosas raras en Andalucía, pero sí, en Galicia a veces votaban los muertos también. Y he visto también sacar en autobuses, sobre todo en Orense y Lugo, no voy a decirles hace 25 o 30 años quién mandaba en Lugo y en Orense, llegar autobuses al convento de clausura y sacar a las monjitas, llevarlas a votar, Ricardo, y después devolverlas al convento. Había dos... No tiene que ver con la anécdota que acabo de contar. Voy a otra cosa. Había dos grandes políticos. Uno era José Luis Baltar, el padre, y otro era Francisco Cacharro Pardo, en Lugo. Baltar en Orense y Cacharro Pardo en Lugo. Cuando yo llego a tu tierra con 22 años, el primer mitin al que voy es un mitin de Cacharro Pardo en un pabellón allí destartalado en Lugo, que no creo que siga existiendo, primeros de los 90, y me decía Josep María Horta, un compañero, un tío fenomenal que escribía en aquella época en la Vanguardia, pues ya tenía a lo mejor Horta sus 50 y tantos años y yo era un crío, ¿no? Era pues eso, un joven ansioso de ir conociendo qué era esto de la política. Me dice, mira, ¿ves ese tío que tienes ahí, que es el presidente de la Diputación Provincial? Sí, este es el que se llama Cacharro, ¿no? Dice, sí. Dice, este sabe los nombres y apellidos de los que le votan y también los nombres y apellidos de los que no le votan. Y no había ni Big Data ni historias. Hasta tener un candidato hasta en el último pueblo, Ricardo, es un asunto que solo está al alcance, a día de hoy, sigue siendo así, de los dos grandes portaaviones de la transición. Que yo conozca, solamente el PSOE y el PP tienen estructura y músculo territorial e incluso local suficiente para presentar un tío en cada demarcación y para tener interventores en las mesas y todo esto. Ni UPyD, ni Ciudadanos, por supuesto, ni siquiera Podemos y mucho menos Vox, pues tienen la suerte de disfrutar de tal herramienta, de tal potencia de disparo, con lo cual parten con una mano atada atrás, claro. Desde luego, pero eso que denominamos suerte, yo me atrevería a dar una opinión impopular, que sabes, Eurico, que yo últimamente lo sé. Me dedico a dar opiniones impopulares. Más que suerte, yo creo que es trabajo.
Y cuando llevas años haciendo un trabajo de implementación territorial, pues obtienes el beneficio de tener, en este caso en Galicia, por ejemplo, el Partido Popular o el Partido Socialista, pues una sede en el pueblo más recóndito del lugar más perdido de Galicia. Allí tienes una sede y 50 voluntarios para hacer lo que sea. Pero eso es, además de esa suerte, al final eso tiene un trabajo detrás. Un trabajo detrás de implementación territorial, de preocupación por los territorios, de sacar ese talento que hay por toda España, de gente a nivel local que conoce su pueblo, conoce los problemas de los ciudadanos que le rodean, de sus vecinos, y que quiere dar un paso adelante. Al final, yo es que en la suerte creo más bien poco. Pasa como con el tema de la lotería de esta mañana. Creo más en el trabajo, creo más en la nómina que cobro a final de mes, que es fruto de mi trabajo, que en la suerte que me pueda tocar en la lotería de Navidad. Y ese es el problema fundamental que estamos teniendo ahora mismo aquí. La suerte hay que buscarla. Tú eres de Narón, Ricardo. Narón, para quien no conozca mucho Galicia, es una gran ciudad, es la 8ª ciudad de Galicia, está ahí, bueno, pues muy cerquita. Narón está en pleno corazón de la provincia iba a decir de A Coruña, no, antes La Coruña, menudo lío me estoy metiendo, Ricardo, pegadita a Ferrol, a Fene, bueno, pues a grandes núcleos urbanos. En Narón, ¿cuántos candidatos hay? Habrá uno del PSOE, otro del PP, y pare usted de contar. Hay del PSOE, del PP, de un partido local que es quien en este momento ejerce la alcaldía de Narón, que lleva muchos años ejerciéndola, y del Bloque Nacionalista Gallego. Esos 4 partidos son los que tienen representación en este momento, y todo apunta que son los únicos 4 partidos que van a presentarse a las próximas elecciones, siendo Narón la 8ª ciudad de Galicia. La 8ª ciudad de Galicia, pero en las 7 anteriores, La Coruña, Vigo y La Coruña, que no se me enfade nadie. Yo creo que es un poco más Vigo, pero no he mirado el último dato. Vigo, La Coruña, sí, Vigo ahora mismo Compostela, Orense, Lugo, Pontevedra, ¿cuál me dejó? Ferrol, Narón. Ciudadanos y Vox, por ejemplo, ¿tienen candidatos en todas? No. Pues a día de hoy, a 22 de diciembre, yo lo desconozco. Y al igual que yo, lo desconoce el resto de la ciudadanía. Y esto entronca directamente con lo que estábamos hablando antes. Con que a 5 meses de las elecciones, casi exactos, no se conoce ningún candidato a ninguno de los ayuntamientos de Galicia. Y son 315 en toda Galicia. Y lo más preocupante es que yo, y esto es una opinión personal, tengo mis dudas de que incluso se lleguen a presentar candidaturas en las 10 principales ciudades de Galicia. Yo tengo mis dudas. Por supuesto, en el resto estoy prácticamente convencido de que no. No creo ni que se alcance a presentar listas por parte de Vox, ni siquiera en un tercio de esos 315 ayuntamientos gallegos. Pero a día de hoy, lo preocupante no es si va a haber o no va a haber candidaturas, que ya de hecho ya es algo preocupante, sino que es que ni siquiera se rumorea quiénes van a poder ser los candidatos a las principales ciudades. Y eso a 5 meses de las elecciones, sin que los conozca nadie, pues en unas elecciones municipales en las que, repito, la marca no es a lo que se vota, sino que se vota a la persona que ha hecho un trabajo previo, pues hombre, yo creo que se va bastante tarde. Las elecciones municipales y autonómicas que vamos a vivir el 28 de mayo van a reforzar, por tanto, Ricardo, esto no es un deseo de Ricardo Morado, de Eurico Campano, es la constatación de un hecho objetivo, van a reforzar el bipartidismo, claramente. Totalmente. Al final, este trabajo previo del que hablábamos, que los 2 partidos mayoritarios, tanto el PSOE como el Partido Popular, saben hacer a la perfección, ese trabajo previo de posicionamiento, de anuncio, de visibilización de los candidatos. De hecho, el Partido Popular ya hace semanas que presentó a los candidatos a las autonómicas, por ejemplo, y en sus redes sociales hay publicaciones ya hablando de todos ellos. Ya todo el mundo le pone cara y nombre a cada uno de los candidatos de cada una de las autonomías en las que hay elecciones en este 28 de mayo. Pues ese trabajo ya está hecho previamente. Y Vox, que necesitaría hacer ese trabajo con más fuerza, porque precisamente es un partido mucho más joven, y adolece de esa implementación territorial, se supone que tendría que estar centrando los esfuerzos en eso y no lo está haciendo. Yo lo he sufrido en mis propias carnes, como usted sabe, don Eurico, y más allá de que esto sea un deseo personal, que no lo es, porque usted sabe cuáles son mis querencias perfectamente, la realidad es la que es y no podemos negarla. El hecho de hacer una crítica, en mi caso,
trata de ser constructivo, trata de hacer ver cuál es el problema y cuáles tendrían que ser las soluciones a adoptar. Pero ciclo electoral tras ciclo electoral se repiten los mismos errores. Y ya no podemos decir que aunque Vox sea un partido joven, no ha tenido tiempo de hacer este trabajo previo, porque en esta no, déjese usted historias, que ya son 7 años, claro, casi 8 años. Claro. Muchos lo propusimos ya hace mucho tiempo y gracias a haberlo propuesto, pues nos pusieron la rayita. No, estaba mirando porque he tenido ahí un gap de 10 segundos. Ricardo, tú has sido, hasta anteayer, como quien dice, el número 1, fuiste cabeza de lista de Vox por La Coruña. Relación de un candidato, y digo La Coruña por no decir un pueblo pequeño, Sos del Rey Católico, o alguna aldea que esté pegada, no sé, a Fonsagrada, que está en pleno corazón de la provincia de Lugo, un sitio donde para llegar por carretera te las veías y te las deseabas. No, La Coruña, la ciudad, o la segunda ciudad, o la primera ciudad más importante de Galicia. Relación de un candidato de una fuerza política, estamos hablando de Vox, claro, porque alguno dirá, hombre, ¿cómo le he ido arrimando el caballo al toro don Eurico, ¿no? Al final ha empezado por lo general, ha terminado lo particular. Hombre, es que Ricardo Morado se ha tirado unos cuantos años en Vox, por eso ya le pregunto por lo que conoce. Relación de un candidato con Madrid. ¿Hasta qué punto un candidato tiene margen para hacer su propia campaña electoral, saludar a los vecinos, besar a las señoras que le parezca el bien y a los niños que le parezca bien en el mercado del pueblo, o desde Madrid le dicen incluso a las señoras que tiene que besar y a las que no tiene que besar? A ver, la campaña electoral en mi caso fue marcada por Madrid. Yo no estaba en el equipo de campaña y yo iba haciendo, don Eurico, lo que me iban diciendo que hiciera. Eso es exactamente la realidad de cómo se plantean las campañas electorales en Vox. Evidentemente yo durante los actos electorales me permitía el lujo y la libertad de decir y hacer lo que me viniera en gana. Pero eso ya es un defecto personal o una virtud, no sé cómo calificarlo. Pero en cualquier caso, teniendo claro cuál era mi objetivo, cuál era el objetivo del proyecto, yo hacía lo que creía más conveniente, pero la cosa estaba muy tasada, muy medida y bastante dirigida por Madrid. Y eso no es solo aquí, eso pasa en todas las citas electorales, eso es así. ¿Hasta qué punto, Ricardo, una política audaz y decidida, esto me ha salido una letra de Sabina sin pretenderlo, aquel productor audaz y decidido que quiso que le diera vela en este entierro, una política audaz y decidida desde Madrid, en este caso por parte de la dirección de Vox, ahora anunció una moción de censura, ahora anunció una querella, el primer día anunció una querella sobre un delito que no existe, con lo cual al día siguiente tiene que salir mi número 2 y decir que bueno, que ya el viernes, es decir, mañana, para quien vea esto en tiempo real, viernes 23, ya centraremos los delitos por los cuales presentamos la querella contra el presidente del gobierno. Claro, porque conspiración para delinquir, y esto no es culpa de Santiago Abascal, que le pasa lo que a mí, no somos juristas ninguno de los dos, pero está mal asesorado. El delito de conspiración para delinquir, Santiago, no existe. O sea, la querella la podéis presentar por otra cosa, pero por esto no. Y desde luego nadie me acusará a mí a estas alturas de sanchista. Hasta ahí podíamos llegar, pero ¿hasta qué punto una política audaz puede contribuir a esparcer cortinas de humo acerca de esa falta de estructura territorial? Y hasta qué punto, pues, vecinos de un ente local muy pequeñito pueden dejarse llevar por eso y acabar votando a la marca, voy a poner Joulebequiano, a la marca, o acaban pensando en el territorio y le votan, pues eso, al tío que conocen. El problema fundamental está en que centrar todos los esfuerzos en esa estrategia jurídica, que a mí personalmente no me parece mal. Yo denunciaría a Pedro Sánchez por cada una de las palabras que dice. Eso, hasta ahí todo muy bien. Pero si eso no va de la mano de una estrategia electoral, y hablemos claro, porque estamos hablando de estrategia electoral, si eso no va de la mano de una estrategia electoral de cara a ganar unas elecciones, porque si no ganas unas elecciones vas a seguir estando en la oposición y por lo tanto no vas a poder hacer absolutamente nada, si no tienes una estrategia electoral que vaya ligada a ganar las elecciones, tienes que llamar la atención de otra manera. Y en este caso la manera de llamar la atención es esa estrategia jurídica. ¿Qué sucede? Que en el pueblo, en el que al paisano correspondiente lo único que le interesa es que le arreglen el semáforo, le pinten el paso de cebra o no le muevan los marcos de la linde, en la marca le importa más bien poco. No estamos hablando de unas elecciones generales. Y yo creo que Vox está errando en la estrategia, porque no reconocer el problema real
que es la falta total de organización en los territorios, que no sean las grandes ciudades y las grandes capitales, como puede ser Madrid, o como puede ser el caso de Cataluña o Andalucía incluso. Todo el resto de territorio está sin organizar. No hay estructura de ningún tipo. Difícilmente se van a poder hacer listas electorales para los municipales. En lugar de entonar esa crítica, esa autocrítica y decir, no, no, señores, nos tenemos que poner a trabajar en esto porque a la siguiente cita electoral tenemos que llegar con la fuerza suficiente como para que esto no vuelva a suceder. En primer lugar, hace unas semanas escuchamos al que por aquel entonces era el secretario general del partido diciendo que Vox se iba a presentar a la práctica totalidad de ayuntamientos en España. Y yo estoy esperando que eso sea así, porque si no, el señor Ortega Smith nos habrá mentido a todos, hoy vicepresidente del partido. Y en el caso de que eso no sea así, alguien tendrá que explicar por qué. Porque vuelvo a repetir, muchos dijimos ya hace años que el trabajo a nivel territorial tenía que incrementarse y que tenía que empezar a haber otro tipo de estructuras a nivel territorial, precisamente para que cuando llegaran las elecciones en el 2023 estar preparados para afrontar ese reto. Ojalá me calle en la boca, ojalá yo tenga que salir de volvernos a encontrar, don Eurico, el día 29 de mayo y decir nos equivocamos, porque a todo esto, y va a ser un buen colofón para esta entrevista, que nadie se nos encabrite más de lo que pueden estar ya razonablemente, y aquí respetamos todas las sensibilidades, también respetamos mucho al votante del PP, pues parece que aquí, en este canal y en otros, solamente hay gente de Vox mirando, quizás sean los más activos, pero me consta que hay una legión de personas que son del Partido Popular y que le van a votar al Partido Popular, igual que nos ve mucha gente de Ciudadanos, que yo lo percibo, cada vez, perdona el pequeño paréntesis, Ricardo, que a mí se me ha ocurrido decir, dentro de, claro, cuando tienes que hablar muchas horas, pues tienes que recurrir al final a una cierta soltura de verbo. Ciudadanos, o lo que queda de esa formación, siempre hay 2, 3 amigos que me dicen por debajo, hombre, sea usted un poquito más cariñoso con Ciudadanos, no sea usted tan crudo y tal. Bueno, pues aquí nos ve gente de todos los colores. Esto no lo hacemos como una crítica destructiva porque al señor Morado o a mí nos parezca bien, vamos a pegarle un bofetón hoy a Vox porque ya hace una semana que no se lo damos y toque. No, sí, ¿qué más nos gustaría que, yo lo he dicho siempre, a mí me da igual la correlación de fuerzas al final, pensando en las generales, con tal de que Feijóo y Abascal sumen 176. Luego me da igual que Feijóo tenga 100 y Abascal 70, o al revés, o que Abascal tenga 120 y Feijóo se quede en 50 o 60, que me da lo mismo. Lo que quiero es que echemos a los puñeteros socialcomunistas del poder, que es el único objetivo. Porque si no, Ricardo, voy a tener que llegar a una conclusión que no quiero llegar. Le escuché una vez decir a alguien, a quien conozco muy, muy, muy bien, vete tú a saber quién sería, cada vez que alguien decía lo de la derechita cobarde, respondía, un tío que llevaba barba y peina canas ya, decía, joder, y la ultraderechita sanchista, porque es que a lo mejor hay gente que piensa que contra Sánchez Vox vive mejor que, bueno, pues eso, que metido dentro del albero y toreando. Y como no queremos que pasen esas cosas, pues nos limitamos a hacer un análisis y a dar algún que otro consejo. Lo que pasa es que me temo que no nos va a escuchar nadie, Ricardo, pero bueno, oye, nosotros... No tiene pinta. No tiene pinta porque más allá de lo que nosotros podamos opinar y decir, esto que yo te acabo de verbalizar, que yo lo acabo de verbalizar ahora, yo ya lo he puesto encima de la mesa hace mucho tiempo dentro del partido, cuando militaba en el partido. Y no solo no fui escuchado, sino que encima fue tomado de una manera muy negativa y fue uno de los motivos por los cuales se me apartó del partido, de la práctica ejerciente de la política en el partido. Entonces, las cosas van a seguir por los mismos derroteros. Yo estoy convencido. Y por desgracia, esto lo añado a nivel personal, a mí no me gustaría que esto fuera así. A mí no me gusta el planteamiento que se está haciendo y lo que yo me temo que va a suceder en mayo. A mí eso no me gusta. Me encantaría que Vox triunfara y sacar unos resultados excelentes y magníficos en todos y cada uno de los ayuntamientos de España, en los 8.131 ayuntamientos de España y más concretamente en los 315 ayuntamientos gallegos. Pero es que no ha habido un trabajo previo, no hay una estructura, no hay candidatos. Yo en mi ciudad, en Narón, octava ciudad de Galicia, no voy a poder votar a Vox. Entonces que me voy a tener que quedar en casa. Y eso es un problema real para el partido y para el proyecto y para España. Porque, como bien decía usted, don Eurico, en este momento lo prioritario es echar a esta gentuza del gobierno, que son los que nos están llevando a la miseria y a la ruina. Pero para eso hace falta algo más que bombas de humo ninja y cosas que están muy bien para los hooligans, que esos van a apoyar, se haga lo que se haga o se diga lo que se diga, pero al final, cuando llegan las citas electorales, llegan los disgustos,
y nadie se lo explica, y es que el votante se ha equivocado, y a lo mejor ese es el momento de hacer la autocrítica. Pero detrás de la autocrítica tiene que haber un trabajo, y en este caso yo es lo que creo que no ha habido de cara a esta cita electoral. Don Ricardo Morado, que te cuides, amigo, que hablamos en los próximos días. Feliz Navidad, porque pasado mañana nos reunimos todos a escuchar el discurso del jefe del Estado y después a comer unos cuantos langostinos y a pelearnos con el cuñado, el que lo tenga. Yo como no tengo cuñados ya, pues mira, no sé, me pelearé pues conmigo mismo y bueno, con mis seres más queridos, ¿eh? Pero en fin, que disfrutes de unas buenas Navidades. De corazón, te envío un abrazo. Muy feliz Navidad, don Eurico, y a todos los que nos ven también una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ojalá. Un abrazo, Ricardo Morado. Tengo el gusto de saludar a don Juan Carlos Bermejo, buen amigo, economista. Yo no sé si ha estado Bermejo alguna vez en La Retaguardia, desde luego no, pero periodista digital, pues tal vez. Don Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Eurico. Pues sí, estuve en alguna ocasión en vuestros estudios, hace ya más de un par de años, creo. Bueno, pues bien hallado, Juan Carlos, y bienvenido a La Retaguardia. Estamos a punto ya de cumplir un año, a ver qué se nos ocurre a Omar y a mí a primeros de febrero. Vete anotando, Omar, el 9-10 de febrero nos estrenamos y ya ha pasado un año, ya han pasado 200 programas casi. Don Juan Carlos Bermejo, es usted un economista eminente. Tendremos oportunidad, si lo tiene a bien, de charlar en más ocasiones acerca del contexto económico, de los retos que nos aguardan por delante, de las perspectivas para el próximo ejercicio, tanto para España como para la zona euro. Pero hoy le he invitado porque quiero hablar con usted unos minutos de su partido, de Ciudadanos. El próximo 14 y 15 de enero se enfrentan ustedes, bueno, a una asamblea, corríjame, creo que ese es el nombre, una asamblea general, en la que bueno, pues van a afrontar una suerte de refundación, ¿no? O un golpe de timón al partido, para ustedes a redefinir su estrategia, y ahí lo más importante, o una de las cosas más importantes, aparte de la línea ideológica, a clarificar, que se va a decidir, es el futuro liderazgo del partido. Y ahí hay varios candidatos, y ahí es donde quiero que usted me cuente exactamente cuáles son los parámetros de esa asamblea. Sí, efectivamente, unos días antes de las asambleas, los afiliados eligen una candidatura que es la que va a liderar el partido a partir de la conclusión de la asamblea y que tendrá que ejecutar los acuerdos que ahí se dictaminen, es decir, tanto a nivel programático como a nivel de gobierno del partido. Esa candidatura es una candidatura que la forman entre 20 y 50 personas y se eligen en primarias, ganando la candidatura que más votos obtenga, sin segunda vuelta. Y ahí hay varios candidatos al liderazgo de esta formación política. Una, bueno, es evidente, va a ser la señora Arrimadas, y otro va a ser don Edmundo Val, en cuya candidatura usted creo que figura. Lo ha anunciado oficialmente hace unas horas, Juan Carlos. Sí, efectivamente, pero nuestra candidatura realmente, Eurico, no es la candidatura de Edmundo o de Val o de Saura o de Sara Jiménez. Es la candidatura que va a hacer realidad que en Ciudadanos haya una refundación y que haya un cambio de liderazgo real para que tanto los militantes como los posibles votantes vean que esto es así. Este es el objetivo de la candidatura. Y no olvidemos que tenemos unos principios y unos valores sobre los que se cimienta Ciudadanos, que son la libertad y la igualdad de todos los españoles, que no haya privilegios en función de dónde hayas nacido y que de alguna manera se puedan garantizar los servicios públicos básicos para que nadie quede discriminado. Es decir, nosotros lo que queremos es plasmar todo ese programa, un programa que algunos le llaman de centro, otros le llaman liberal progresista, otros le llaman medio pensionista. Yo lo que le llamo es ser sensato, honesto y fiel con la ciudadanía española. Y como ya te digo muchas veces en otras ocasiones que hablamos,
que quede totalmente ajeno de esa industria política, ¿no? Esa industria política que es la que devasta las administraciones públicas y es la que nos mete la mano y las zarpas tanto en nuestra vida como en nuestros bolsillos. Eso es lo que persigue nuestra candidatura, Eurico. ¿Ha habido, Juan Carlos, un exceso en los últimos años? Sé que me vas a contestar seguramente o no, que sí, ¿no? Porque tú eres conocido por muchas cosas. Bueno, por tu profesión, evidentemente, porque por encima de político, pues en este caso eres economista, ¿no? Igual que otros son abogados. Hay gente que tristemente no tiene más oficio y tú hablas de la industria de la política que el de la política. Tú fuiste conocido por enfrentarte, que yo recuerdo en los últimos años, por lo menos en un par de ocasiones, a Albert Rivera, digo, enfrentarte dentro de un proceso de primarias, algo que era impensable, ¿no? Una formación que tenía ese hiperliderazgo, ¿no? Como otras, pero Ciudadanos quizás si cabe más. ¿Eso ha sido una de las cosas que mató a Ciudadanos, Juan Carlos? ¿El hiperliderazgo? Bueno, efectivamente, y es una de las cosas que queremos cambiar, ¿no? Ese modelo presidencialista que bueno, cuando el presidente entra en una deriva, pues una espiral donde va directo al abismo, pues todos los que le rodean pues van con él, ¿no? Recuerda el aciago verano, ¿no?, del año 19, donde todos veían, ¿no?, en ese comité ejecutivo que Rivera se estaba equivocando, pero salvo uno o dos que esto pues no le dijo que, oye, no le dijo al rey que estaba desnudo, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es cambiar eso, ¿no? Es decir, que realmente este sea un partido donde los afiliados, donde la lista de unidad real sea todos los afiliados de Ciudadanos, no la que quieran construir los dirigentes de Ciudadanos, que es un poco lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar que los mismos que han llevado al desastre a Ciudadanos pues sigan dirigiendo el partido para ya enterrarlo definitivamente. Sobre el papel, Juan Carlos, y yo fui un gran defensor y un firme adalid de Ciudadanos cuando Albert Rivera, al que conocíamos pues desde, no sé, 2012, ¿no?, desde que venía por Madrid en otro medio de comunicación, bueno, en Intereconomía, al gato al agua, y después, un año y medio después, dio el salto a Madrid, Ciutadans, se convirtió en Ciudadanos y, bueno, pues tuve la satisfacción, ¿no?, de tratar casi a diario, ¿no?, y conocer bien a Ignacio Aguado, Begoña Villacís, a tantos amigos antes de que se dedicaran a la política, a Sergio Brabezo, que lo conocen bien los espectadores de esta casa. Yo era un firme convencido de que España necesitaba una auténtica formación liberal. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los liberales alemanes de Hans-Dietrich Genscher, que no es ni una calle de Madrid ni un bar de copas, lo digo para los jóvenes, fue un brillante político alemán que durante muchos años cosechaba unos resultados discretos en las generales, pero servía siempre con un 5%, un 6% de votos, servía de árbitro entre la CDU y el SPD, entre los socialdemócratas y los demócrata cristianos o cristiano-demócratas, ¿no? Sin embargo, en España el papel del liberalismo se ha entendido mal. Sonaba muy bien sobre el papel esa idea, que no sé si era de Rivera, o era de Francesc Carreras, o era de Girauta, de un montón de intelectuales que contribuyeron a conformar aquel germen de la formación política que ahora pues lidera la señora Arrimadas, por lo menos de momento, y que, bueno, pues sirviera como árbitro, como bisagra del sistema para no estar muchos más años en manos de los nacionalistas y de los secesionistas y su voraz apetito. Sin embargo, tristemente eso, ¿en qué momento, Juan Carlos, se convirtió en una percepción ciudadana de que Ciudadanos, valga la redundancia, era un partido, digamos, un poco veleta, que oscilaba al sol que más calentaba? Hoy me junto con los del PSOE, mañana me junto con los del PP, en vez de ser lo que acabo de esbozar, que yo creo que sigue siendo necesario en España. Bueno, Ciudadanos nació con un espíritu claramente socialdemócrata en sus inicios. De hecho, los fundadores de Ciudadanos bueno, pero sí lo manifestaron, ¿no?, en su inicio. Y además luchó para, digamos, plantar cara al nacionalismo, no al independentismo, sino al nacionalismo que estaba corrompiendo, ¿no?, las instituciones catalanas y que estaba trabajando lo que ya pues hemos visto en los últimos años, ¿no?, la rebelión, ¿no?, porque fue esto un acto de rebelión contra el Estado español. Y eso fue lo que a Ciudadanos le dio éxito, el hablar claro y decir, mira, nosotros estamos en contra de los nacionalistas. Nosotros lo que queremos es defender una Cataluña de libre e igual.
Luego coincidió, mi querido Eurico, coincidió que los golfos del PSOE y los golfos del PP, pues bueno, cometieron muchos desmanes, ¿no? En la primera década de este siglo se descubrieron muchísimos casos de corrupción y entonces esa ola digamos, de refresco, de renovar las instituciones, de cambiar las cosas que no funcionan, que todo el mundo sabemos cuáles son las cosas que no funcionan en nuestras instituciones. Bueno, pues Ciudadanos se apropió de ese mensaje, también lo hizo Podemos, ¿no? Eran dos corrientes que aparecieron muy fuertes, absorbiendo muchísima energía. Y entonces eso se plasmó en el año 17 en una asamblea en la que yo me enfrenté a Rivera porque yo pensaba que estaba equivocado en su planteamiento, lamentablemente no me equivoqué, y él decidió etiquetar al partido como liberal. Y eso descolocó un poco al personal, tampoco le dio mucha importancia porque, Eurico, es que aquí en España muy poca gente sabe lo que es ser liberal. Sí, se utiliza esta palabra de forma muy, bueno, pues muy amigable, pero realmente muy poca gente sabe lo que es un liberal. Pero Rivera etiquetó al partido de liberal progresista, es decir, luego le puso un segundo apellido, no sea que alguno se equivocara, no, pues nosotros lo que queremos es el progreso y tal, ¿no? Pero eso era lo de menos, porque en ese momento había una corriente muy fuerte en España que pedía un cambio, es decir, que se acabara ya el bipartidismo. Y eso al final pues se plasmó con nuestra llegada, bueno, pues a las instituciones a través de los representantes, tanto concejales como diputados autonómicos, como diputados nacionales. Y ahí es cuando nosotros, ya los ciudadanos nos dijeron, bueno, ya aquí ya os hemos dado la confianza, venga, ahora es vuestro turno, ahora tenéis que hacer que cambien las cosas. Y entonces ahí es donde nosotros fallamos, es decir, cuando tuvimos la ocasión de cambiar las cosas, pues no lo hicimos. Y entonces los ciudadanos pues nos retiraron el voto. Ciudadanos es una marca que yo creo que debe permanecer, porque es una marca que debe estar ajena a los personalismos y a las personas. Tuvieron ustedes 4 millones de votos, Juan Carlos. Ciudadanos es una marca que llegó a tener casi 4 millones de votos. Poca broma, ¿eh? Sí, y 40.000 afiliados, ¿eh? Y esto no... Y además, una acumulación de talento como yo jamás había percibido en la historia democrática, ¿no? Personas que venían de la sociedad civil a aportar. Todo eso se ha desvanecido y uno de los objetivos que tiene esta candidatura, si no el más importante, es recuperar a toda esa militancia que desapareció y también a esos millones de votantes que un día confiaron en nosotros, pero para eso hay que ser humildes. Primero hay que pedir perdón, decirle claramente que lo que hemos hecho mal, ya sabemos de qué va esto, ya sabemos lo que hemos hecho mal, y decirle que jamás volveremos a traicionarles, ¿no? Y eso no es un proceso que vaya a durar 5 meses, como algunos creen, ¿no? Los de la candidatura de unidad están muy preocupados por las elecciones de mayo. Quien esté pensando en las elecciones de mayo se equivoca. Nuestro proyecto tiene que ser algo a largo plazo, muy humilde y muy activista. Es decir, tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos poco a poco, porque realmente el fracaso y la decepción que hemos provocado ha sido muy grande, Eurico. Y sobre todo, y ya vamos terminando, Juan Carlos, no quiero robarte más minutos, tienen ustedes algo importante, no menor, un activo nunca mejor dicho. Me dio usted el dato el otro día y la verdad es que confieso que me sorprendió, porque hay muchas veces los partidos que se van agotando, por supuesto ideológicamente, los ciudadanos le retiran su confianza, pero además se quedan sin casca. Cuando tú pierdes representación, tanto en parlamentos autonómicos como en el Congreso de los Diputados y tal, pierdes votos, es sabido, no vamos a recordarlo ahora, que hay una asignación vía presupuestos generales del Estado en función del número de votos conseguidos, del número de escaños, autonómicos. Ciudadanos tiene 8 millones de euros en la caja ahora mismo, que es dinero más que suficiente para afrontar un proceso de refundación, para hacer campaña y para un montón de cosas, Juan Carlos. Hombre, esto es fundamental. Si no tienes dinero para hacer activismo político, estás muerto, ¿no? Y eso es una de las cosas que se llevó por delante en su día a otros proyectos, ¿no? Como UPyD o el CDS, ¿no? O el mismo Izquierda Unida, que al final tuvo que
que echarse en brazos de Podemos, porque realmente lo que tenían era un problema económico. Tenían una sede en Parque Conde de Orgaz, que es uno de los barrios más caros de Madrid, faraónica, Izquierda Unida, ¿te acuerdas? Sí, nosotros también tenemos una sede faraónica y eso con nuestra candidatura también desaparecerá. Pero lo que quiero decir que eso es muy importante. Tenemos una base, tenemos músculo y entonces, lógicamente, eso es algo que no podemos dejar pasar desapercibido, pero que nadie se equivoque. No es que nosotros queramos trincar eso, que a lo mejor algunos sí que están pensando en eso o en venderlo al mejor postor. No. Nosotros lo que queremos es utilizar esos recursos para que el partido vuelva a estar en lo más alto y que realmente pueda ser útil a la sociedad española. Está claro. Don Juan Carlos Bermejo, le deseo mucha suerte. Volveremos a hablar a mediados de enero, amigos, si te parece bien, a ver cómo va o cómo ha ido esa asamblea y a ver si finalmente, bueno, pues los liderazgos ya sé que no son lo único, pero es importante a ver si finalmente es la señora Arrimadas o el señor Val quien se lleva el gato al agua. Te deseo suerte, Juan Carlos, cuídate. Gracias y un abrazo a todos los espectadores de Periodista Digital. Un abrazo, Juan Carlos Bermejo. Pues hasta aquí hemos llegado. Feliz Día de la Salud, lo digo ya por tercera y última vez en esta retaguardia de hoy, jueves 22 de diciembre. No os preocupéis porque pues mañana saldrá el sol para todos, para los que son millonarios desde hace unas horas e incluso para la gran mayoría, para los que no lo son. Un abrazo y hasta mañana viernes.